¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Armagedón? Casi seguro una batalla colosal, el fin del mundo, ¿no? Asteroides, ejércitos marchando. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen popular tiene muy poco que ver con el pasaje bíblico que le da origen? ¿Y si la historia real es mucho, pero mucho más extraña y simbólica? Y francamente, mucho más interesante. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto muy cortito, pero increíblemente denso del libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16. Apenas 5 versículos que han generado milenios de debate. Totalmente. Y nuestra misión hoy es esa, desmenuzar el simbolismo que se esconde ahí. Detrás de un río que se seca de repente, unos espíritus que parecen ranas. Sí, ranas. Ranas, así como lo oyes. Y claro, ¿qué significa realmente Armagedón? Para esto nos basamos en un montón de análisis teológicos e históricos que intentan ir más allá del cliché. Muy bien, vamos a desglosar esto. Para empezar, y para que nadie se pierda, ubiquemos la escena. Este pasaje no aparece de la nada, ¿verdad? ¿En qué punto de esta montaña rusa que es el Apocalipsis nos encontramos? Pues mira, estamos ya en la recta final, en un punto de tensión máxima. Este pasaje describe lo que se conoce como la sexta copa de la ira. La sexta de 7, si no me equivoco. Exacto. Es parte de la última y más intensa serie de juicios divinos. Ya pasamos por los sellos, por las trompetas que fueron devastadores. Las copas son el clímax absoluto. El acto final. El acto final. Y esta sexta copa prepara el escenario para la confrontación definitiva. Y hay que recordar el contexto, Esto se escribe probablemente a finales del siglo I. O sea, con los cristianos bajo una persecución brutal del Imperio Romano. Justa. El texto le habla a gente que sentía que el mundo, literalmente, se les venía encima. Entendido. Es el acto previo al gran final. Y la primera acción de esta sexta copa es muy visual. El gran río Éufrates se seca para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. A ver, de todos los ríos del mundo, ¿por qué el Éufrates? ¿Qué tiene de especial? Fíjate, el Éufrates era mucho más que un simple río. Para un lector del siglo I, era la frontera, con mayúsculas. La frontera del mundo conocido. Prácticamente. Era la barrera natural y estratégica que separaba el mundo civilizado del Imperio Romano de las potencias que ellos consideraban bárbaras y amenazantes. Como los partos, ¿no? Los famosos arqueros a caballo. Los temidísimos partos. Exacto. Y en la propia Biblia, el Éufrates marcaba los límites de la tierra prometida a Abraham. Era un símbolo de protección, de separación, una línea que no debía cruzarse. O sea que el hecho de que se seque no es solo un desastre ecológico. Es como si de repente, no sé, desapareciera la Gran Muralla China. La principal línea de defensa del imperio se evapora. Exactamente. Pero aquí es donde el autor hace una jugada maestra. Lo que algunos analistas llaman una inversión teológica. Inversión teológica. ¿A qué te refieres? Hay que recordar el gran acto de salvación de Israel. Dios secando el Mar Rojo para que su pueblo escapara del faraón. Claro, fue un milagro para salvar. Para salvar. Aquí, en cambio, Dios permite que un río se seque no para salvar a nadie, sino para facilitar el avance de las fuerzas hostiles. Espera. Eso es una ironía tremenda. En un momento de la historia, secar el agua es para rescatar a tu pueblo. Y aquí es para invitar a los enemigos a que entren. Es casi como ponerles una alfombra roja. Una alfombra roja directo a su propia trampa. Eso le da una dimensión completamente diferente al control de Dios en esta narrativa. Precisamente, es un acto de soberanía radical. Demuestra que Dios tiene tal control sobre la historia que hasta los movimientos de sus peores enemigos sirven a sus propósitos. No es que los reyes del Oriente tomen la iniciativa, es que el camino se les abre para que marchen a su propio juicio. Y hablando de ellos, ¿quiénes son estos reyes del Oriente?
Porque a lo largo de la historia la gente ha intentado ponerles nombres y apellidos, ¿no? Absolutamente. Y es una tentación constante. En diferentes épocas se dijo que eran los persas, los turcos. En el siglo XX muchos decían que eran ejércitos de China o de Rusia. La lectura literalista, claro. Exacto. Sin embargo, si nos atenemos al lenguaje simbólico de todo el libro del Apocalipsis, es mucho más probable que representen algo más arquetípico. ¿Cómo qué? Todas las fuerzas del caos, del mal, los sistemas políticos y militares del mundo que se oponen a Dios y que se movilizan desde más allá de la frontera. Entendido. El escenario está listo, la barrera ha caído, y aquí la historia se vuelve todavía más extraña. Y vi salir 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ok, ranas. Es una imagen muy específica. Mi primera asociación es con la plaga de Egipto. ¿Voy bien por ahí? Tu intuición es perfecta. La conexión con la plaga de ranas de Egipto es absolutamente central. Para un lector judío del primer siglo, eso evocaría de inmediato una plaga caótica, invasiva, repulsiva. Además de que eran animales impuros, ¿cierto? Impuros según la ley mosaica, pero el simbolismo va más allá. Piensa en el sonido de las ranas. Un croar incesante, ruidoso, que lo llena todo, pero no comunica nada de sustancia, es solo ruido. Exacto. Aquí, las ranas simbolizan una propaganda impura, engañosa, que se esparce por todas partes y ensordece con su ruido. Y esta propaganda sale de una especie de Trinidad impía. Sí, es una parodia grotesca de la Trinidad divina, que ya ha sido presentada en capítulos anteriores. El dragón es Satanás, la fuente original del mal. La bestia que sube del mar sería el poder político militar opresor. Para el autor, Roma. Sin duda. El estado totalitario que exige adoración. Y el falso profeta, o la segunda bestia, es el sistema religioso e ideológico que justifica y promueve la adoración a la bestia. La maquinaria de propaganda que le da legitimidad al poder tiránico. Justo. Entonces, a ver si entiendo. Lo primero que se moviliza no son ejércitos, es una campaña de desinformación a escala global. Lo que estamos viendo es el inicio de una guerra psicológica. Exactamente. El texto lo dice con todas las letras. La misión de estos espíritus demoníacos con forma de rana es hacer señales o milagros engañosos. Para reunir a los reyes del mundo para la batalla. Eso es. La guerra final no empieza con una declaración de guerra formal. Empieza con una campaña de propaganda sobrenatural que convence a todo el mundo de que rebelarse contra Dios es la mejor idea posible. Es el poder de la seducción. Siempre me había imaginado Armagedón como una especie de batalla final, tipo El Señor de los Anillos. Pero lo que estamos descubriendo es que la verdadera arma aquí no son espadas, son ideas, engaños. Y eso es mucho más sutil y, francamente, más inquietante. Totalmente. Porque el poder más peligroso no siempre es el que lleva una espada, sino el que susurra una mentira convincente en el oído de millones. Espera, tengo que interrumpir aquí. Porque con todo este movimiento de ejércitos y demonios rana, el texto de repente frena en seco y nos habla directamente. En el versículo 15. Sí, es un cambio de tono radical. Es casi como si el autor temiera que nos perdiéramos en el espectáculo y olvidáramos el mensaje principal. Es una pausa pastoral. Se interrumpe la visión apocalíptica para insertar una advertencia personal, urgente, atribuida a la voz de Jesús mismo. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un llamado de atención directo al lector en medio de todo el caos. Descompongamos esa metáfora. Como un ladrón. No suena muy positivo que digamos. No significa que su venida sea maliciosa o secreta, sino que será inesperada, impredecible para los que no están preparados. El ladrón no avisa cuándo va a llegar. Exacto, y la bendición que sigue lo aclara todo. Es para el que vela y guarda sus ropas. La ropa, en la simbología bíblica, casi siempre representa la conducta, las obras justas, la identidad espiritual de una persona. O sea, guardar la ropa es mantenerse fiel y espiritualmente preparado. Justo. Y lo de andar desnudo era la máxima humillación pública en esa cultura, ¿verdad? La máxima. Representa la vergüenza,
la vulnerabilidad, la exposición total ante el juicio. Así que el contraste que se plantea es increíble. ¿En qué sentido? Mientras el mundo entero se está armando hasta los dientes, movilizando ejércitos para una guerra física, el llamado a los creyentes es completamente diferente. Vigilen su estado espiritual, mantengan su integridad. La preparación no es militar, es interna. Es sobre el carácter. Totalmente. Finalmente, después de esta advertencia tan personal, el texto nos dice a dónde se reúnen todos estos ejércitos. Un lugar llamado, en hebreo, Armagedón. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Es un lugar real que podemos encontrar en un mapa? Aquí es donde todo converge. El nombre Armagedón es la transliteración griega de una frase hebrea, Har Megiddo. Que significa Monte de Megiddo. Exacto. Y sí, Megiddo es un lugar histórico real en Israel. Era una ciudad fortaleza increíblemente estratégica, en un valle que controlaba las rutas comerciales y militares de la antigüedad, como de batalla en la historia bíblica. Ajá, entonces sí tiene una base histórica real. La tiene, pero aquí viene el detalle que lo cambia todo, la pista fundamental. El texto dice Har Megiddo, Monte de Megiddo. ¿Y? El problema es que Megiddo es un valle, una llanura inmensa. No hay ningún monte de Megiddo. Un momento. El autor se equivoca en la geografía del lugar más importante de su profecía. ¿O nos está diciendo a gritos que no lo tomemos literalmente? Exactamente. Nos está gritando que su intención es simbólica. Al decir Monte de Megiddo, evoca toda la historia sangrienta de ese valle, el lugar de las batallas decisivas donde cayeron imperios, para representar algo mucho más grande. Armagedón no es un punto en Google Maps para una futura tercera guerra mundial. Entonces, si no es un lugar, ¿qué es? ¿Un evento? ¿Una idea? Se entiende mejor como un concepto teológico. Armagedón es el escenario simbólico de la confrontación final y definitiva. Es el punto donde toda la rebelión humana unificada contra Dios, seducida por la propaganda de las ranas, se reúne. Pensando que va a dar el golpe de gracia. Pero en realidad está siendo convocada para su propio juicio y su propia derrota. Esto me lleva a una duda. Para el autor original Juan, ¿esto era una profecía literal sobre el futuro lejano o estaba usando Megiddo como un símbolo para hablar de la lucha que ellos ya estaban viviendo contra Roma? Esa es la gran pregunta y el corazón del debate interpretativo por siglos. Y la respuesta depende de la escuela de pensamiento. Algunos, los preteristas, dirían exactamente eso. Que ya ocurrió simbólicamente con la caída de Roma. Exacto, que Juan usaba un lenguaje codificado para hablar de su presente. Otros, los futuristas, lo leen como un guión literal para el fin de los tiempos. Y hay una tercera vía, la idealista, que lo ve como un arquetipo, un símbolo de la lucha eterna entre el bien y el mal que se repite en cada generación. O sea que el texto es tan rico que permite todas esas lecturas. Precisamente. Entonces, si juntamos todo lo que hemos desmenuzado, el río, las ranas propagandistas y este concepto de Armagedón, ¿cuál es el mensaje de fondo? Si conectamos los puntos, emergen al menos 3 ideas teológicas muy potentes. La primera, como ya dijimos, es la soberanía absoluta de Dios. Él tiene el control. El Éufrates secándose es el ejemplo perfecto de eso. Totalmente. Él usa incluso la rebelión del mal para cumplir sus propósitos de justicia. El segundo tiene que ser el del engaño. Sin duda, el poder del engaño espiritual. La batalla final no se libra primero en el campo de batalla, sino en la mente de las personas. Empieza con ideologías, propaganda, milagros falsos. Es una advertencia atemporal sobre la necesidad crítica del discernimiento. No todo lo que une a la gente bajo una misma bandera es bueno. De esos temas, el del engaño me parece increíblemente moderno. La idea de que la batalla final empieza con propaganda y fake news sobrenaturales resuena muchísimo hoy. Completamente. Y el tercer tema es la gran paradoja del juicio. Las naciones y sus líderes se reúnen con toda su arrogancia, creyendo que van a imponer su voluntad. Creen que es su iniciativa. Pero en realidad, sin saberlo, están respondiendo a una convocatoria divina para su propia derrota. Es el clímax de la ironía cósmica. Así que, después de este análisis, resulta que este pasaje que la cultura popular ha reducido a una guerra nuclear en Medio Oriente es
es en realidad una meditación mucho más profunda sobre el poder del engaño, el control de Dios y la necesidad urgente de una preparación espiritual. Una preparación que es totalmente personal. Exacto. Quizás, después de todo esto, la pregunta más importante que nos deja el pasaje no es ¿cuándo o dónde será Armagedón? La verdadera batalla, como sugieren estas reflexiones, no se libra en un campo de batalla en Megiddo, sino en el corazón y la mente de cada persona. La decisión de a quién escucharemos y a quién serviremos. A las fuerzas ruidosas como ranas que prometen poder a través del engaño, o al que pide silenciosamente que tengamos nuestra ropa lista para su regreso. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.